Hola, ¿qué tal, tejedor, tejedora? Hoy vamos a aprender a hacer el cuadradito margarita, pero en un solo color. Por supuesto, lo puedes hacer en cualquier color que te guste. Yo he ido haciendo pruebas por aquí y la verdad es que todos me gustan. Bueno, los materiales que voy a utilizar es un hilo de algodón de unos 2 milímetros de grosor. Voy a necesitar un ganchito de 3,5. Voy a necesitar unas tijeritas y vamos a necesitar también una agujita lanera. Simplemente eso. Vamos a empezar. Se me ha olvidado decirte la medida del granny. Me mide aproximadamente 9 centímetros. 9 por 9 aproximadamente. Vamos a comenzar haciendo un círculo mágico. Nos ponemos así la hebrita en la palma de la mano y vamos a bordear nuestros 2 deditos. Se nos forma una X. Tomamos nuestro ganchito, lo pasamos por debajo y tomamos la hebrita de arriba. Nos traemos esa hebrita y vamos a hacer un puntito de seguridad. Ahora vamos a hacer 2 cadenitas. 1 y 2. Esta cadenita nos va a contar como punto alto. Ahora vamos a trabajar dentro del círculo 11 puntos altos. Tomando hebra introducimos por el círculo, tomamos hebra y sacamos. Tomando hebra sacamos por 2, tomamos hebra y sacamos por 2. Vamos a hacer otro punto alto dentro del circulito. Ya tenemos aquí como si fueran 3 puntos altos porque la primera cadenita nos contaba como punto alto. Vamos a seguir así trabajando hasta obtener 12. Ya tengo por aquí tejidos mis 12 puntitos. Vamos a ajustar el círculo y vamos a cerrar vuelta. Nos vamos a ir al tercer puntito de cadena que tenemos aquí, vamos a introducir por él y vamos a cerrar con un punto raso, que es tomando hebra, sacamos por ese puntito y sacamos hebra por ese loop. Ya tenemos aquí formada nuestra primera vuelta. Vamos a tirar un poquito del hilo y vamos ahora a meter esta hebrita. Vamos entonces a enhebrar nuestra agujita lanera. De la misma dirección de donde sale el hilito vamos a ir introduciendo así entre los puntos. Yo lo que hago es regresar algún puntito para poderlo anudar y sigo así avanzando. Lo vuelvo a hacer alguna vez más, avanzo un poquito y ya aquí podremos cortar hilo. Vamos ahora por nuestra segunda vuelta donde vamos a formar ya nuestros pétalos. Vamos a hacer 4 puntos de cadena. 1, 2, 3 y 4. Vamos a trabajar a doble punto alto. Vamos a tomar 2 hebritas, introducimos por el mismo espacio, tomamos hebra y sacamos. Tiramos un poquito así del punto, vamos a tomar hebra y vamos a sacar por 2 loops. Tomando hebra vamos a sacar de nuevo por otros 2 loops y nos quedamos ahí. Iniciamos ahora un segundo punto doble alto. Tomando 2 hebras, volvemos a introducir por el mismo punto y sacamos hebra. Tomando hebra sacamos por 2, tomando hebra sacamos por 2. Nos van a quedar ahora 3 loops en el ganchito. Tomando hebra vamos a sacar por los 3 loops a la vez. Ya tenemos aquí formado nuestro primer pétalo. Vamos a hacer ahora 2 puntos de separación. 1 y 2. 2 cadenitas. Y nos vamos a ir al siguiente punto. El siguiente punto es este puntito de aquí que al haber trabajado justo en la cadenita anterior se nos va a quedar un poquito escondido. Así que vamos a trabajar justo en ese puntito. Vamos a trabajar de nuevo a doble punto alto. Tomando 2 hebritas, introducimos por ese punto, tomamos hebra, sacamos, estiramos un poquito del punto, tomando hebra sacamos por 2, tomando hebra sacamos por 2 y nos quedamos ahí.
Volvemos a iniciar otro punto doble alto. Tomando 2 hebras, introducimos por ese punto y sacamos. Sacamos por 2, sacamos por 2 y nos quedamos ahí. Iniciamos un tercer punto doble alto. Tomando las 2 hebritas, introducimos por el punto, saco por 2, saco por 2 y ahora me van a quedar 4 loops en el ganchito. Vamos a tomar hebra y vamos a sacar por los 4 a la vez. Volvemos a hacer 2 cadenitas de separación, 1 y 2. Y vamos a formar ya nuestro tercer pétalo. Iniciamos el primer punto, introducimos por el siguiente punto alto que tenemos de la primera vuelta e iniciamos ese punto sacando solamente 2 veces. Iniciamos un segundo e iniciamos un tercero. Nos quedan 4 loops en el ganchito y sacamos por los 4 a la vez. Volvemos a hacer 2 puntos de cadena. Así vamos a seguir trabajando a lo largo de toda esta vuelta y al final obtendremos 12 pétalos. Ya tengo por aquí tejidos mis 12 petalitos, me quedan los 2 últimos puntos de cadena y vamos a cerrar vuelta. Vamos a buscar, mira, aquí tenemos la cadenita de subida y tenemos el punto. Justo encima de este punto tenemos una espiguita aquí, vamos a introducir por esa espiguita, que es el punto más alto del pétalo, y vamos a cerrar con un punto raso. Ya tenemos ahí nuestra segunda vuelta completa. Vamos a por la tercera. Vamos a avanzar a este espacio que tenemos aquí con un punto raso. Así nos posicionamos ya en esa esquinita. Ahora vamos a trabajar primero las esquinas a doble punto alto. Vamos a necesitar 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer ahora dentro del mismo espacio un punto doble alto para las esquinas. Vamos a hacer otro más dentro de ese espacio. Vamos a hacer ahora un punto de separación y vamos a hacer otros 3 puntos dobles altos dentro de ese espacio. Uno, 2 y 3. Ya tenemos aquí nuestra primera esquinita formada. Nos vamos a saltar al siguiente espacio y para los lados vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Vamos a continuar haciendo ahora el lado, vamos a saltarnos a este espacio y de nuevo trabajamos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Vamos a formar en el siguiente espacio una esquina. Para las esquinas vamos a trabajar a doble punto alto de nuevo. Hacemos 3 puntos, uno por aquí, 2, un tercero, un punto de cadena y de nuevo 3 puntos dobles altos. 1, 2
y 3. Ya tenemos por aquí nuestra segunda esquina formada. Para los lados vamos a necesitar 2 grupos de 3 puntos altos. Ya tenemos aquí nuestro primer grupito y vamos a por el siguiente. Ahora nos quedaría hacer otra esquinita aquí a doble punto alto, el ladito, otra esquinita a doble punto alto y el lado. Cuando lo tengamos completo, nos volvemos a ver. Ya tengo por aquí completa mi vuelta y la vamos a cerrar. Vamos a buscar el cuarto puntito de cadena que teníamos aquí, vamos a introducir y vamos a hacer ahora, mira, nos traemos el hilo y vamos a hacer un punto bajo y una cadenita de subida. Esto va a representar un punto alto, se llama punto alto falso. Vamos a tomar hebra y en el siguiente punto alto que tenemos vamos a hacer un punto alto. Nos vamos al siguiente punto, sobre el punto doble alto. Ahí vamos a hacer un punto alto. Toda esta vuelta la vamos a hacer ya a punto alto. Llegamos a la esquinita y vamos a trabajar 2 puntos altos, 1 y 2. Vamos a hacer un puntito de separación de cadena y vamos a trabajar 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora vamos a trabajar a lo largo del lado a punto alto sobre cada punto que nos encontremos. Recuerda no saltarte este primero, que es muy normal que no lo saltemos sin darnos cuenta. Vamos así trabajando a punto alto todo este recorrido hasta la esquina. Voy a continuar así trabajando hasta esta esquinita de aquí. Ya me voy acercando por aquí de nuevo a la esquinita, me queda este punto por tejer y dentro de la esquina trabajaré 2 puntos altos, una cadenita de separación y 2 puntos altos de nuevo en el mismo espacio. Y ahora continuaré a puntos altos a lo largo de todo el lado. Así vamos a seguir completando toda nuestra vuelta hasta el final. Ya me voy acercando por aquí al final de mi vuelta y antes de olvidarme te quería decir que si quieres aprender a tejerlos en varios colores te voy a dejar por aquí el enlace al tutorial donde explico cómo poderlo hacer. Vale, al final de esta vuelta, mira, me queda todavía un puntito aquí, un punto alto por tejer y ya sí que voy a cerrar vuelta. Si quieres hacer alguna vuelta más para que sea más grande, lo puedes hacer también igual que hemos hecho el patrón de esta vuelta, ¿vale? Bueno, vamos a cerrarla tirando así de la hebrita, vamos a cortar y vamos a tirar de este loop. Mira, se nos va a quedar así el puntito sin terminar, ¿vale? Ahora vamos a enhebrar nuestra aguja lanera. Ya tengo por aquí la agujita lanera enhebrada y lo que vamos a hacer es, mira, vamos a buscar, aquí teníamos un punto bajo y teníamos una cadenita, ¿vale? Para formar el punto alto falso. Nos vamos a ir al siguiente punto, que es el punto alto. Ahí vamos a introducir por debajo de la espiguita, nos vamos a traer la hebra y vamos a formar así una espiguita para tenerla justo encima del punto alto falso. Entonces lo que vamos a hacer es introducir por esta espiguita de donde sale esa hebrita.
Introducimos por esa espiga y tomamos esa hebrita de atrás que se nos forma en el punto. Ajustamos ahí las hebritas y así ya nos queda la espiguita formada. Ahora nos vamos a la parte de atrás y por aquí vamos a ir rematando esta hebrita entre los puntos. La vamos a ir así escondiendo. Entonces vamos a irla metiendo así entre los puntos por donde tú veas que te queda mejor. Yo vuelvo a regresar de nuevo a algún puntito para poderlo anudar, avanzo, así no se me escapa el hilo, avanzo un poquito más, regreso, avanzo un poquito más, así hasta donde yo vea que ya está suficiente metida la hebra y ya podría cortar. Bueno, y así es como nos ha quedado nuestro cuadradito margarita a un solo color. Espero que te haya gustado el tutorial y que te animes a tejerlo. Cualquier cosita ya sabes que me la puedes dejar en los comentarios. Un abrazo y hasta el próximo.